El viento cortante rasgaba la quietud de la noche, como si el mundo mismo estuviera al borde de un colapso. Un grito, largo y desgarrador, emergió de la oscuridad, atravesando las montañas con una claridad que helaba la sangre. Nadie debía escuchar ese sonido. Era el eco de un nombre sagrado, pronunciado en voz alta cuando nunca debió serlo. ¡No! No debió haberlo dicho. El eco del nombre resonó en las colinas, despertando algo en la tierra misma. Las sombras comenzaron a moverse, como si respondieran a un llamado ancestral. En el corazón del bosque, algo viejo y poderoso se agitó, consciente de que su tiempo de descanso había llegado a su fin. En la aldea cercana, Lucía temblaba al escuchar el grito. Sus pasos vacilantes la llevaron al borde del río, donde la niebla comenzaba a formarse, un presagio ominoso. Sabía que no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. El miedo y la curiosidad se entrelazaban en su pecho, mientras una sensación extraña la empujaba hacia el destino que nunca pidió, pero que de alguna manera había estado esperando. ¿Qué oscuridad se desataría ahora? ¿Podría ella evitar lo que se estaba acercando? El aire se volvía más pesado a medida que Lucía avanzaba, cada paso resonando con el eco de un destino inminente. Los árboles altos y oscuros parecían murmurar historias antiguas, pero ella no podía entenderlas. ¿O era el río quien susurraba sus secretos? La sensación de que algo la observaba, aguardando, la envolvía como una niebla puntoetaria. En su interior, una lucha comenzaba a formarse. Por un lado, quería huir, dejar todo atrás, pero por otro, sabía que este viaje era inevitable. Algo la había elegido, algo más grande que ella misma, algo que se despertaba con cada segundo que pasaba. El río, en su quietud mortal, la desafiaba. ¿Qué pasaría si ella no respondiera al llamado? Lucía sintió el frío de la noche apoderándose de su piel, un escalofrío que no era solo físico. Su corazón latía con fuerza y a cada paso el peso del destino se hacía más palpable. Sabía que algo la esperaba, algo que no podía comprender completamente. Los murmullos de la selva parecían contarle secretos de otros tiempos, pero las palabras se desvanecían antes de que pudiera entenderlas. Cada rumor del viento, cada crujido en la oscuridad, era una amenaza, pero también una invitación. La tierra la llamaba, y con ella una verdad que nunca deseó conocer. ¿Hasta dónde llegarías tú, Lucía, por una revelación que puede destruirte? Con cada paso hacia la oscuridad, Lucía sentía que la realidad se desvanecía. El tiempo parecía estirarse y encogerse a su alrededor. Sabía que el río era más que agua y rocas, era un umbral, un portal entre mundos que debía cruzar. Pero el miedo no la dejaba avanzar con facilidad. Una parte de ella quería volver, abandonar todo, pero en lo profundo de su ser, sentía que si lo hacía, quedaría atrapada en una vida que ya no podía vivir. La revelación estaba cerca, y con ella, la certeza de que su destino estaba sellado. ¿Sería capaz de enfrentar lo que encontraría en las aguas del río? Finalmente, al llegar a la orilla, Lucía se detuvo. La brisa, ahora más fría, agitaba las hojas alrededor de ella, como si la tierra misma estuviera respirando. El río, antes tranquilo, ahora parecía burbujeante y turbulento, como si fuera consciente de su presencia. Un relámpago iluminó brevemente el cielo, y en ese destello, Lucía vio algo en las aguas, una figura desvanecida, pero reconocible. El miedo la paralizó, pero algo en su interior la impulsó a dar el siguiente paso. Ya no podía retroceder. El destino la había alcanzado. ¿Quién estaba esperando en las aguas del río? Lucía corría, sus pies apenas tocando el suelo mientras el sonido de los árboles, quebrándose a su alrededor, creaba un eco ensordecedor. El aire se había vuelto denso, impregnado con la amenaza de lo desconocido. Su respiración se aceleraba, y un grito distante la sacudió. El río, antes tranquilo, rugía ahora, como si estuviera cobrando vida. ¿Era el agua o algo más? Las sombras parecían moverse detrás de ella, y la sensación de estar siendo observada la hizo acelerar el paso. No hay tiempo, pensó, pero el miedo no la dejaba pensar con claridad. La distancia al río disminuía rápidamente, pero su corazón latía fuerte,
como si estuviera alcanzando su límite. ¿Qué he hecho?, pensó, consciente de que cada paso que daba la acercaba a algo que no entendía, algo que ya estaba fuera de su control. Las ramas y las hojas crujían a su paso, y en la oscuridad algo se deslizaba tras ella. Un sonido familiar, pero no seguro. La persecución había comenzado. El aire se volvió más denso y el silencio la envolvió. Lucía se detuvo, jadeando, su cuerpo exhausto por la carrera. Frente a ella, el río, ahora más sombrío que nunca, parecía esperar. El sonido del agua chocando contra las rocas se mezclaba con el latido acelerado de su corazón. «¿Qué es esto?», murmuró, mirando a su alrededor como si esperara ver algo más. La niebla que se alzaba del agua se reflejaba en su rostro, empañando su visión. En ese momento, un susurro llegó a sus oídos, bajo, casi imperceptible, como si el río mismo hablara. Los árboles crujieron nuevamente, y Lucía giró en busca de la fuente del sonido. Nada. Un escalofrío recorrió su espalda. Cuento pelicado. Ni aparió su espalda. ¿Quién o qué la seguía? Sin embargo, una parte de ella sabía que no podía quedarse quieta, que algo más la estaba esperando, algo que aún no había visto, pero que sentía en cada fibra de su ser. En la distancia, una figura oscura apareció, su presencia palpable, como si todo el bosque hubiera cesado su respiración. Lucía la vio claramente por un instante, los ojos brillando con una intensidad inhumana. El ser se acercó lentamente, casi con diversión, como si hubiera estado esperando este momento desde hace mucho. «Sabía que vendrías», dijo una voz grave y profunda, tan antigua como la misma tierra. Lucía dio un paso atrás. El miedo se apoderó de su cuerpo, pero algo en su interior la mantuvo firme. El ser, sin moverse, parecía absorber la luz que la rodeaba. «¿Qué eres?», preguntó Lucía, su voz temblorosa, pero desafiante. La respuesta, sin embargo, fue un silencio ensordecedor, seguido por un eco lejano. El viento comenzó a soplar fuerte, pero la figura permaneció inmóvil, observándola con una calma inquietante. ¿Qué quería de ella? El tiempo parecía detenerse mientras Lucía miraba fijamente a la figura ante ella. Un anciano apareció desde las sombras, su rostro arrugado, pero lleno de sabiduría. Su mirada era tranquila, pero Lucía sintió que lo miraba con un conocimiento profundo, como si viera dentro de su alma. «El río no es solo agua, niña», dijo con voz suave, pero cargada de significado. «Es un camino que puede llevarte al otro lado, o a la perdición». Lucía frunció el ceño, preguntándose si podía confiar en este hombre. «¿Qué debo hacer?», preguntó con desesperación. El anciano la miró en silencio por un momento antes de responder. «Tu destino está atado al río, pero hay algo más, algo que aún no entiendes». La incertidumbre llenó el aire, y Lucía sintió el peso de las palabras del anciano. Un dilema se cernía sobre ella. ¿Debería seguir este camino incierto o escapar de la oscuridad que ya se había desatado? El anciano desapareció en la oscuridad, dejándola sola frente al río. Lucía miró hacia el agua, su corazón palpitando con fuerza. Sabía que no podía retroceder. Las palabras del anciano resonaban en su mente, y aunque su miedo persistía, una determinación creció dentro de ella. No podía quedarse allí, esperando a que algo la arrastrara. Con un último vistazo al oscuro bosque, se adentró más en el camino que había comenzado sin querer. «Lo haré», murmuró para sí misma, mientras el sonido del río se volvía más intenso. La persecución no había terminado, y lo que fuera que la estuviera siguiendo estaba cada vez más cerca. Lucía dio un paso hacia el agua, dispuesta a enfrentar lo que le aguardaba, incluso si no entendía todo lo que estaba a punto de ocurrir. El aire en la aldea estaba extraño. Todo parecía en calma, como si nada hubiera ocurrido, como si la amenaza del río fuera solo un sueño. Lucía caminaba por el pequeño mercado, las voces del pueblo sonando a su alrededor. Los colores vibrantes de las telas y las sonrisas superficiales de los vendedores le daban una falsa sensación de seguridad, pero en su pecho la sensación de estar observada persistía. Un hombre desconocido la miró desde una esquina, su mirada fría y calculadora.
Lucía lo ignoró al principio, pero su presencia la inquietaba. Sabía que algo no estaba bien, que su vida no podía continuar con esta aparente normalidad. Su amigo Ricardo, 25, Male, dark hair, tan skin, brown eyes, rugged attire, confident demeanor, se acercó a ella, sonriendo de manera forzada. «¿Todo está bien, verdad?», preguntó, pero sus ojos no reflejaban tranquilidad. Lucía frunció el ceño. No sabía si confiar en él, si su actitud era una señal de apoyo o de ocultar algo importante. Algo no cuadraba. La conversación se desvió, pero las palabras flotaron vacías y la sensación de que algo estaba a punto de romperse se intensificó. Al caer la tarde, Lucía y Ricardo se sentaron en una pequeña taberna. El calor del fuego crepitante en el rincón les daba algo de consuelo, pero Lucía no podía dejar de pensar en las palabras del anciano y en las sombras que la seguían. «Lo que está pasando no es normal», murmuró, mirando a Ricardo a los ojos. Él la sintió. Pero la tensión era palpable. «Lo sé, pero debemos confiar en que todo se resolverá», dijo, aunque sus ojos parecían vacíos, como si algo estuviera oculto tras su mirada. Lucía lo observó con más atención, notando la forma en que evitaba su mirada. «¿Qué sabes de todo esto?», preguntó, pero su voz temblaba un poco. Ricardo vaciló antes de responder, y en su pausa, Lucía sintió una grieta en la confianza que había depositado en él. «No es tan simple», murmuró él, cambiando de tema abruptamente. Algo en su tono no era sincero, y una punzada de duda atravesó el corazón de Lucía. ¿Qué estaba ocultando? La conversación continuó, pero la incomodidad crecía entre ellos. Lucía comenzó a sentir que algo se había roto entre ella y Ricardo. Era como si él hubiera cambiado de una manera que no podía comprender. Unos minutos más tarde, el sonido de la puerta abriéndose la interrumpió. Un hombre alto y sombrío entró, y sus ojos buscaron a Ricardo inmediatamente. Los dos se miraron, y en ese intercambio de miradas, Lucía sintió el peso de una verdad que no podía ver. El desconocido se acercó a ellos, y antes de que Lucía pudiera preguntar, Ricardo habló con frialdad. «No es lo que piensas», dijo, pero sus palabras no convencieron a nadie. Lucía se quedó helada, mirando a ambos hombres. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Quién era ese hombre? La verdad, la que había estado buscando, ahora parecía más esquiva que nunca. El ambiente en la taberna se volvió tenso. Lucía sintió como si el aire se hubiera vuelto más espeso, casi insoportable. Ricardo se levantó y le susurró al oído al desconocido, mientras Lucía los observaba en shock. El hombre sombrío se acercó lentamente a ella, y en un instante, la confianza que había depositado en Ricardo se desmoronó. «Todo esto ha sido una mentira, Lucía», dijo Ricardo sin emoción. «No eras lo que pensaba». La verdad golpeó a Lucía como una ola. Sus ojos se abrieron en incredulidad. La traición, la duda, la confusión, todo se mezcló en su mente. «¿Por qué?», preguntó su voz quebrada por el dolor. Pero no hubo respuesta. El desconocido, con una sonrisa oscura, se acercó más a ella, y en ese momento Lucía entendió. Estaba atrapada. No había salida. No. La traición era real. Lucía salió de la taberna, su mente en caos. Las palabras de Ricardo seguían resonando en su cabeza. La traición la había dejado vacía, incapaz de entender cómo había llegado hasta este punto. Cada paso que daba sobre la calle vacía era un recordatorio de la soledad que la esperaba. Se detuvo un momento, mirando al frente, buscando alguna dirección, alguna respuesta. Sabía que no podía confiar en nadie. El río, con su misterio oscuro, ya no era solo un lugar, era su única opción. Lucía cerró los ojos y respiró profundamente, dejando atrás el dolor. Ahora, más que nunca, sabía lo que debía hacer. ¿Revancha? ¿Redención? La decisión estaba en sus manos. Con un último vistazo hacia el horizonte, se adentró en la oscuridad, dispuesta a enfrentarse a lo que fuera que la esperaba en el camino hacia el río.
El silencio era abrumador. Lucía caminaba sola por la orilla del río, el agua murmurando suavemente a su paso. El día había comenzado con la misma calma que siempre, pero algo en su interior había cambiado. La traición de Ricardo, las palabras del anciano, todo comenzaba a encajar, pero de una manera que la desbordaba. El aire fresco de la mañana ya no tenía la misma ligereza. Todo parecía teñido de una nueva oscuridad. Los recuerdos se apoderaban de su mente, cada detalle, cada palabra. Oh, ¿cómo pude no verlo antes?, pensó, mientras sus pasos se volvían más pesados. La verdad, aunque dolorosa, comenzaba a formarse en su mente. El río la llamaba, sí, pero ya no solo por lo que representaba, sino porque allí encontraría lo que había estado buscando. La respuesta a todas sus preguntas. La verdad estaba cerca, y el miedo ya no podía detenerla. En sus pensamientos, Lucía recordó los primeros días de su viaje a Pentonto. La tranquilidad de su vida anterior parecía tan lejana ahora. Ricardo, siempre confiable, siempre presente. Pero los gestos pequeños, las miradas esquivas, los silencios cargados de significado, todo comenzaba a tener sentido. Lucía cerró los ojos, recordando el primer día que se encontraron. Su sonrisa tranquila, su apoyo incondicional, punto. Pero detrás de esa fachada había algo más. Un susurro en su oído, una caricia que había sentido más como un control que una muestra de afecto. La verdad no vino de inmediato, sino que se deslizó lentamente, como el río que rodeaba su destino. El sonido de la corriente le recordaba que la verdad se oculta hasta que la mente está lista para descubrirla. Y cuando la verdad llegó, lo hizo con fuerza. Ricardo había sido parte de la oscuridad desde el principio, punto Mondalita. Lucía se acercó al borde del río, donde la tierra se encontraba con el agua. Los recuerdos, mezclados con la angustia, la llevaron al momento en que Ricardo le había mostrado una sonrisa falsa, una que ahora entendía. El hombre que había confiado en ella, el que había jurado protegerla, era el mismo que la había traicionado. Cuando lo enfrentó, no había dudas. Ricardo había sido parte del juego desde el principio. Se acercó lentamente, sin decir una palabra, y Lucía lo miró a los ojos. ¿Por qué? Fue todo lo que pudo preguntar. El silencio entre ellos era pesado. La tensión palpable. «Porque no tienes idea de lo que realmente está en juego», respondió él, y en su voz, Lucía escuchó algo que no esperaba. No solo lo hacía por poder, sino por algo mucho más profundo. Algo que la afectaba más de lo que podía imaginar. La verdad salió a la luz en palabras que rompieron la quietud del aire. Ricardo no era simplemente un aliado caído. Era parte de la fuerza que la había manipulado. Siempre estuviste destinada a esto, Lucía. El río te eligió, y ahora estás aquí para servir a algo mucho más grande. Su voz era calmada, pero había algo en sus ojos que helaba a Lucía. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, su voz temblorosa, intentando comprender. «Lo que has llamado destino es solo una ilusión. Tú y yo somos solo piezas de un juego mucho más antiguo». Lucía miró al río, sus aguas agitándose, como si respondieran a las palabras de Ricardo. En su mente todo lo que había creído sobre su vida, su propósito, se desmoronaba. La verdad era que el enemigo no estaba afuera, sino dentro de ella, dentro de todos los que se habían dejado arrastrar por las sombras del río. Las palabras de Ricardo se desvanecieron en la mente de Lucía, pero algo en su interior había cambiado. Ya no podía seguir siendo una víctima de la mentira que había creído. En ese instante, Lucía comprendió que el río no solo era una fuerza de la naturaleza, sino que representaba su propio viaje, uno de oscuridad, de enfrentarse a la verdad sin importar el precio. Todo este tiempo, pensó, ¿todo este tiempo fue una mentira? No podía volver atrás. Con una determinación que nunca antes había sentido, dio un paso hacia el agua. La verdad la había roto, pero también la había fortalecido. Entonces, esto fue lo que siempre estuvo esperando, dijo, su voz clara y decidida. Con el sol cayendo tras ella, Lucía se adentró en el río, dispuesta a enfrentar lo que venía. Sin más dudas. La tensión se cortaba en el aire.
El sonido de las hojas al viento era lo único que rompía el profundo silencio antes del choque. Lucía respiraba entrecortadamente, cada paso que daba hacia el centro del claro la acercaba al momento que tanto había temido. El río rugía a su lado, el agua corriendo más rápido que nunca, como si el mundo estuviera en constante movimiento, mientras ella permanecía estática, atrapada entre la necesidad de enfrentarse a la verdad y el miedo de lo que podría suceder. Cada vez que miraba hacia adelante, la figura de Ricardo se volvía más nítida, más imponente. La angustia de la traición aún palpitaba en su pecho. Los ecos de su voz resonaban en su mente. «Te he estado esperando, Lucía». Un relámpago iluminó el cielo, y el aire, antes denso, se volvió abrasador. Todo estaba listo para la confrontación. ¿Sería capaz de enfrentarse a su destino y a Ricardo? Ricardo se detuvo frente a Lucía, su rostro impasible, pero sus ojos ardían con una intensidad peligrosa. «Es hora de que entiendas lo que eres, Lucía. No eres una víctima, eres una elección», dijo, sus palabras como un cuchillo afilado. Lucía no respondió de inmediato, su respiración acelerada, el miedo retorciéndole las entrañas. «¿Qué quieres decir?», murmuró, la rabia empezando a reemplazar el miedo. Ricardo sonrió con desdén. «Todo esto ha sido planeado. Desde el principio, tu vida ha sido parte del río, parte del juego de poder que está más allá de nosotros». El aire se volvió denso mientras Lucía lo miraba fijamente, su mente procesando las palabras. La confrontación se estaba volviendo inevitable, y su corazón latía con fuerza. Cada palabra que Ricardo pronunciaba revelaba más de su maquiavélica verdad. Tanto. ¿Qué más había estado ocultando? La lucha no fue solo física. Las palabras de Ricardo golpeaban a Lucía como un martillo. «La traición nunca fue solo mía. Tú también has sido parte de esto, Lucía. Has estado buscando respuestas en un lugar equivocado». Lucía sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. El hombre que había amado, el hombre en quien había confiado, ahora la veía como una pieza más en su juego. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz quebrada por el dolor, mirando cómo Ricardo se acercaba. Antes de que pudiera reaccionar, Ricardo empujó a su lado al anciano que había sido su guía, quien cayó al suelo, inmóvil. El sacrificio ya había comenzado. Lucía no podía creer lo que veía. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había podido ser tan ciega? El dolor de la traición y el sacrificio fue más fuerte que cualquier golpe físico. La lección estaba clara. Nadie estaba a salvo en este juego. La furia en Lucía era insoportable. No podía seguir esperando, no podía seguir siendo una espectadora. En un movimiento rápido se lanzó hacia Ricardo y el aire se rompió con la explosión de su ira. «Todo esto ha terminado», gritó Lucía. Ricardo la miró con una sonrisa cruel. «No entiendes nada, ¿verdad? No puedes detener lo que está en marcha, Lucía. Todo esto ha sido por una razón». Los dos se enfrentaron en un choque de visiones, de deseos opuestos. El mundo parecía detenerse mientras las aguas del río se agitaban, reflejando la furia interna de Lucía. Sus voces se elevaron sobre el rugido del agua, y en un instante, Lucía vio en los ojos de Ricardo una desesperación que no había notado antes. El enemigo no era solo él. La verdad, esa verdad que había estado buscando, era mucho más compleja de lo que había imaginado. Todo el tiempo, Lucía había estado luchando contra la corriente. El silencio llegó rápidamente después del clímax. Lucía respiraba pesadamente, mirando a Ricardo en el suelo, herido pero vivo. La batalla había terminado, pero el costo fue alto. El sacrificio de su mentor pesaba sobre su corazón. Lucía caminó lentamente hacia el borde del río, su mente llena de preguntas sin respuesta. Todo había cambiado. La traición, la lucha, la revelación. Todo había sucedido tan rápido. ¿Qué quedaba ahora? El río seguía fluyendo, pero su destino ya no estaba en sus manos. Había tomado el control de su vida, pero ¿a qué costo? En la distancia, el sol comenzaba a asomar por el horizonte,
trayendo consigo una sensación de renacimiento, de algo nuevo. El ciclo había llegado a su fin, y Lucía ya no era la misma. La verdadera lucha había comenzado. El silencio rodeaba a Lucía, la calma siguiente a la tormenta. El sol comenzaba a asomarse por el horizonte, pero la niebla aún no se despejaba completamente. La batalla había terminado, pero el peso de la pérdida seguía gravitando sobre ella. Ricardo estaba lejos, pero su presencia aún se sentía. Cada rincón del lugar parecía impregnado con las huellas de la confrontación. Lucía caminaba lentamente, los pasos resonando en la quietud de la mañana, como un eco de lo que había sucedido. La naturaleza parecía respirar de nuevo, pero su corazón aún palpitaba desbocado. Las cicatrices físicas y emocionales de la batalla la acompañaban. Todo lo que había dado por cierto se había desmoronado, y ahora, en su lugar, había un vacío lleno de dolor, pero también de comprensión. Miró al río, sus aguas suaves pero inquietantes, como un reflejo de lo que había perdido. ¿Qué quedaba ahora? ¿Podría seguir adelante después de todo lo que había descubierto? La mente de Lucía estaba llena de recuerdos. Pensó en las promesas rotas, en los momentos felices que ahora parecían tan lejanos. El eco de las palabras de Ricardo aún resonaba en su mente. Todo lo que has vivido es una mentira. Esa frase seguía retumbando en su interior, retando todo lo que había conocido. Pero también recordó los momentos de pureza, las esperanzas que alguna vez tuvo, el deseo de encontrar respuestas. ¿Qué hice mal?, se preguntaba en voz baja, sintiendo cómo la culpa se apoderaba de ella. Pero a medida que el sol se alzaba, también lo hacía su comprensión. La verdad no solo era una traición, sino una lección. Había crecido, cambiado. Aunque aún había pérdidas que le dolían profundamente, había algo más: la aceptación. La vida continuaba, pero sería diferente. La pregunta ya no era ¿por qué yo?, sino ¿qué haré ahora? Un sonido suave la hizo volver. Allí estaba Ricardo, aunque su presencia no era física. Era como un susurro en la memoria, un eco de lo que había sido. El hombre que había sido su amor y su traidor apareció en su mente, la visión de su rostro apagada por la tragedia de lo que habían compartido. Lucía no podía dejar de mirarlo, aunque sabía que nunca volvería a ser lo mismo. «Lo siento», murmuró, casi como si él estuviera allí. Las palabras parecían inútiles ahora. No había excusas, no había vuelta atrás. Solo quedaba lo que había aprendido: cómo sanar, cómo crecer, cómo entender. La imagen de Ricardo desapareció lentamente, pero algo de él quedó en su corazón, no como un amor perdido, sino como una lección que nunca olvidaría. Lo entendí, al final, pensó, dejando atrás la última sombra del pasado. En sus pensamientos, Lucía recordó las palabras del anciano. El río no solo fluye, Lucía, también cambia lo que toca. Esa lección ahora cobraba un nuevo significado. Lo que había aprendido, lo que había experimentado, había sido parte de un ciclo más grande, uno que ella misma comenzaba a entender. Las lecciones de su mentor no eran solo sabiduría, eran verdades que necesitaba aceptar, no solo sobre el río, sino sobre sí misma. Su vida había sido marcada por la búsqueda de respuestas, pero ahora se daba cuenta de que la verdadera respuesta estaba en lo que había aprendido al enfrentarse a la oscuridad. Lucía sonrió débilmente, una lágrima resbalando por su mejilla. A pesar de todo lo que había perdido, sabía que podía seguir adelante. El sacrificio no había sido en vano. Las sombras del pasado se desvanecían lentamente, y ella estaba lista para caminar hacia lo desconocido. Lucía tomó una última mirada hacia el río, el agua fluyendo tranquila, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de ella, todo había cambiado. Ahora lo entiendo, pensó. El río no solo fluye, también sana. El sol ya estaba alto, y aunque el día seguía su curso, algo dentro de ella había cerrado un ciclo. No sabía qué la esperaba, pero estaba lista. La paz que sentía ahora no era la misma que antes, era más profunda, más sabia. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, Lucía sentía que podía enfrentarlo con fuerza renovada.
En su corazón, la determinación latía fuerte. Lo que había sido roto ahora comenzaba a repararse, y con un paso hacia adelante, Lucía sabía que estaba lista para lo que viniera. La jornada había sido larga, pero había aprendido a caminar con la verdad pinto. El aire estaba más fresco ahora, y la quietud era total, con todo. Lucía se encontraba de pie junto al río, el sol ya alto en el cielo, pero la calma no la llenaba como antes. Miraba al agua, su mente atrapada en la reflexión de lo que había sido y lo que quedaba. Todo lo que había luchado por entender, todo lo que había perdido, se sentía tan lejano y sin embargo tan presente. La vida seguía, pero ya no de la misma manera. Cada paso que había dado la había transformado, pero la pregunta aún persistía en su mente: ¿vale la pena lo que he perdido? Las respuestas eran difusas, como el agua que fluía frente a ella, pero algo en su interior le decía que el sacrificio había sido necesario. Lo que quedó atrás ya no podría cambiarse, pero lo que quedaba adelante, eso era suyo. El río continuaba su curso, indiferente a su presencia, como si la historia fuera solo un suspiro en su inmenso viaje. Lucía comenzó a caminar lentamente, cada paso dejando una huella que se desvanecía tras ella, como la memoria del pasado. El sol seguía brillando, pero sus pensamientos eran oscuros, como un horizonte sin final. Los rostros de los que había perdido aún se reflejaban en su mente, pero sus pasos se volvieron más firmes, más seguros. A medida que se alejaba del río, una parte de ella sentía que dejaba atrás más que el agua, dejaba atrás las sombras que la habían perseguido. Su alma, herida, pero renovada, ahora aceptaba el dolor como parte de su transformación. Nunca seré la misma. El murmullo de sus propios pensamientos se disolvió en el aire, y con la brisa en su rostro, Lucía dio el paso final, dejando atrás el ciclo que había dominado su vida. En su camino, Lucía encontró algo inesperado: una carta. En ella, palabras que ya había escuchado, pero que nunca había comprendido del todo. Recuerda siempre lo que el río te enseñó. Era el legado de su mentor, sus últimas palabras grabadas con tinta en el papel. Las palabras parecían haberse escrito para ella, para ese preciso momento. Lo que has perdido te llevará a lo que encontrarás, pensó, mirando la carta entre sus manos. El viento movió las hojas alrededor de ella, como si el mundo quisiera darle una última advertencia o un consejo. El río no solo fluye, murmuró, recordando lo que el anciano había dicho. Tonto li llega ni buena canto palenta. El entrar en estación tocante nosuras. También cura. La carta se deshizo en su memoria, pero las lecciones perduraron. El legado era lo único que quedaba, y ahora, más que nunca, Lucía entendía el propósito de su viaje. El mundo seguía su curso. Lucía miró hacia el horizonte, donde los primeros signos de un nuevo día comenzaban a asomar. La gente seguía caminando, las risas volvían a llenar el aire, y la vida, aunque diferente, seguía. El tiempo no se detuvo. Los rostros que alguna vez fueron desconocidos ahora parecían más cercanos, como si todo el dolor, la lucha y la revelación hubieran creado una conexión invisible entre ellos. Lucía sonrió débilmente, una sonrisa que sabía que no era la misma de antes. Todo lo que ha sucedido fue necesario, pensó, aunque no estaba completamente segura de lo que significaba. Los ecos de su viaje aún resonaban en su interior, pero el futuro ahora era suyo. Había aprendido a vivir con la verdad, a caminar con el peso de la experiencia. La gente a su alrededor seguía avanzando, y ella también lo hacía. Ya no buscaba respuestas. Solo aceptaba lo que había vivido. Lucía se detuvo al final del camino, mirando hacia el horizonte donde el sol se estaba ocultando, tiñendo el cielo de tonos dorados. Sus pasos la habían llevado a este punto, y aunque el futuro seguía incierto, había algo que ahora sabía. La verdad debe ser vivida, no poseída. Fue todo lo que dijo en su mente antes de que el silencio la envolviera. La vida seguiría. Las aguas del río continuarían fluyendo, pero Lucía ahora caminaba con un nuevo propósito, con la certeza de que había sido transformada por todo lo que había enfrentado. Con un último suspiro, la escena se desvaneció, pero la paz, esa paz interna, quedó como un eco eterno en su alma.